Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en esta bonita mañana calurosa, demasiado calurosa aquí en Monterrey. Estamos a 31 grados a esta hora. Apenas a las 8:30 de la mañana ya estamos a 31 grados. Dios nos guarde de toda esta calor que está inmensa y que bueno, mucha gente no está soportando esto y pues están perdiendo la vida con lo que se llama el golpe de calor. Así que pues Dios nos ayude y nos guarde, ¿verdad? A estar bien y a que podamos salir adelante con toda esta situación que se está viviendo el día de hoy, con este calor inmenso que está en todas partes, no nomás aquí en Monterrey, está en todas partes esta calor. Entonces, pues Dios nos ayude y nos guarde a que, pues, a que no nos pase nada, ¿verdad? A estar hidratados, a tratar de estar bien y sobre todo cuidarnos de estas calores inmensas que, bueno, estamos rompiendo récord en el sentido de que esto es nuevo, esto lo que está sucediendo es nuevo. Entonces, no sabía, sí se habían visto estas temperaturas, pero ahora de cuenta que era un día y ya, pero ahora deje usted, todavía no entra la canícula. Ya entrando la canícula, Dios nos agarre confesados, dicen, ¿verdad? Dios nos cuide, porque ya entrando la canícula va a estar más tremenda la situación. Así que, pues gracias Señor que nos permite estar aquí con usted para compartir la palabra. Y bueno, sabemos que lo que está sucediendo, todo está escrito, sabemos y mire que todavía no está como dice en el Apocalipsis, que el sol calentará 7 veces más. Aún no llegamos a ese grado y aún así ya no lo soportamos. Imagínense cómo será en los últimos tiempos. Va a estar tremenda la situación, pero bueno, Dios nos ayude a estar firmes, más que todos a estar firmes en el Señor, bien fermentados, bien fomentados, bien, ¿cómo se dice? Que nuestro firmamento, para que me entienda, esté bien fundado en Jesucristo, que nos agarremos bien de Él y que nos guarde de todo lo que está pasando en el mundo entero. Eh, Está todo muy tremendo, todo está tremendo. Entonces, pues que Dios nos ayude a estar bien, a cuidarnos, a hidratarnos y como le estaba comentando, sobre todo a que nos mantengamos unidos, unidos bien con nuestro Dios y que bueno, a nosotros su pueblo no nos va a pasar más, dice su palabra, de lo que podamos soportar. Así que, bueno, Dios nos ayude con esta calorcita tremenda. Es que estaba viendo aquí porque como siempre, batallando aquí en Facebook porque no me dejan a veces compartir. Ay, entonces, pero bueno, ya estamos aquí. Fíjense que hoy, en esta mañana, he estado pensando en qué podíamos platicarle, qué le podríamos dar en cuestión de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, he estado meditando y me dio el darles la epístola a los Efesios. Es una epístola muy bonita, es una epístola dedicada, como quien dice, a la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, que somos usted y yo. El apóstol Pablo escribió estando en la cárcel, él escribió esta carta y que es muy importante que usted y yo estudiemos esta carta de los Efesios, que significa deseada. Entonces, sabemos que la iglesia de Jesucristo, bueno, así como lo dice el apóstol Pablo a los Efesios, bueno, quiere decir que es la iglesia que Dios desea que seamos así como nos lo va a describir en su epístola. Así que gracias Señor, ¿verdad? Que podemos estudiar su palabra ahorita que es tiempo,
ahorita que todavía tenemos la libertad de estudiar la palabra de Dios, ahorita que todavía podemos estar escudriñándola, que todos la tenemos a la mano, que todos podemos estar, ¿cómo le podría decir? Estudiarla cuantas veces usted quiera, usted la puede estudiar, entonces es muy, muy importante que usted y yo podamos estudiarla, escudriñarla, porque me entienda, que tengo algo de calor, aquí hace mucha calor, entonces es aprovechar lo que Dios nos ha dejado, que es su palabra, aprovecharla bien al 100, estudiarla, memorizarla si es posible. No la vamos a memorizar todo, es algo imposible memorizarla, pero sí, sí tener en cuenta los, los capítulos de qué habla o la epístola de qué habla, a quién se le dirige, a quién se le dice, por qué se le dice. Entonces, son detallitos muy importantes que usted y yo debemos de tener en cuenta y que debemos de atesorar lo más que podamos la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no llegue la desesperación a nuestra vida, para que no llegue el desánimo a nuestra vida, porque muchas de las veces la gente se desanima, pero es porque no tiene palabra, porque la misma palabra nos alienta, la misma palabra nos edifica, la misma palabra nos hace, nos fortalece, pero sobre todo también el orar, el estar en comunión con Dios, eso también nos ayuda mucho en nuestro estado espiritual, en el estar unidos a nuestro Señor Jesucristo, unidos completamente, para que no llegue la desesperación, porque cuando llegue la desesperación, muchas veces tomamos malas decisiones. Entonces, muy importante que usted y yo entendamos lo que Dios pide de nosotros y lo que espera de nosotros, y más que todo que como van las cosas, esto se está poniendo muy difícil y uno debe de tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, para que, bueno, para que cuando lleguen esos momentos nosotros podamos dar el fruto que Dios espera ver de cada uno de nosotros. Es el fruto viene, es el carácter cristiano, son los frutos del Espíritu Santo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Es que es muy importante que usted y yo, bueno, de alguna manera estemos siempre dispuestos a ser moldeados por el Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo, a no acostumbrarnos a movernos nosotros solos, sino que aprendamos a esperar en Dios. Sé que es difícil, el esperar es difícil, es desesperante, pero si esperamos en Dios, créame que nos van a salir mejor las cosas. Dios nos va a ayudar y nos va a guiar y vamos a tener mejores resultados. Entonces, de ahorita que podemos y que tenemos todo a la mano, hay que aprender a esperar en Dios, aunque tengamos todo a la mano. Hay que aprender a esa disciplina de no darle todo lo que la carne quiere y lo que se le antoja, sino que aprender, aunque esté todo a la vista, aprender, como dijo el apóstol Pedro, el dominio propio en nuestra vida, aprender a dominar nuestros impulsos, a dominar nuestras emociones, a dominar nuestro carácter sobre todas las cosas. Entonces, es algo que está a la mano y que ahorita lo podemos hacer sin presión, ahorita lo podemos hacer como quien dice por voluntad, lo podemos hacer. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los malos días nosotros estamos preparados, nosotros estamos listos como buenos soldados de Jesucristo. Entonces es muy importante, mis amados, que tengamos siempre palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que gracias, Señor, por ello. Dios le bendiga, hermana Noemí. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Qué bueno que está aquí con nosotros. Jonathan Castro, Dios te bendiga, bendiciones. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice, bendecido inicio de semana, igualmente para ti, gracias.
Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nena, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y aquí está Rubén, dice, buen inicio de semana para todos los, Dios les bendiga a todos los conectados en el nombre de Jesús. Bendiciones. Gracias, gracias. Tomamos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Y gracias, Rubén. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga y me da gusto tenerte aquí conectado entre nosotros. Aquí está también, dice, hermana, se escucha muy despacio. No sé si sea mi celular. No, yo estaba hablando despacio. Yo era la que estaba hablando despacio porque me duele la garganta, entonces yo era la que estaba hablando despacio. Pero gracias, Rubén, gracias, ya le voy a subir el volumen. Gracias, Dios te bendiga. Bueno, aquí está nuestra hermana Jael, nuestra fiel compañera que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Yo era la que estaba hablando despacio, pensé que como quiera, al hablar yo despacio, como quiera, se iba a escuchar recio allí. Pero qué bueno, gracias, Rubén, por tus observaciones y gracias a cada uno de ustedes que está aquí con nosotros en esta mañana. Siempre es un gusto poder compartirles la palabra de nuestro Dios y poder estar todos en un mismo sentir, dispuestos a escuchar la palabra de Dios, como lo he dicho muchas veces, que dice allí en Deuteronomio 28, si escuchas, dice, oye Israel, si escuchas mis mandamientos, escuchas y los pones en práctica, entonces las bendiciones te alcanzarán. Entonces, es muy importante escuchar, no solamente oír, sino escuchar, sentarnos a escuchar con su café que se está ahorita tomando, su almuerzo, se está haciendo el lonche para llevárselo a los niños a la escuela, lo que usted esté haciendo, pero lo importante es escuchar la palabra de nuestro Dios porque es la que nos va a ayudar en todo momento, es nuestra fortaleza, es nuestro escudo, es nuestra guía, es nuestro consuelo. Todo tiene la palabra de Dios, solamente hay que saberla disfrutar y hay que saberla atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que sean todos bienvenidos. Y bueno, antes de entrar a esta epístola de Efesios, que es una epístola muy bonita, déjeme le hago una pregunta para que usted participe con nosotros. Dios te bendiga, Evelyn. Me imagino que estás por ahí. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, prima. Tú que estás ahí en Dallas, Texas. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos cada mañana. Y bueno, mis amados, estoy viendo aquí que está un poquito muy levantado esto. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Vamos a la primera pregunta para que usted nos ayude a contestar y usted pueda relajarse. Si se equivoca, no se preocupe, usted ponga lo que cree. Aquí estamos aprendiendo juntos, vamos a aprender juntos, entonces no se preocupe. Estamos para aprender y usted ponga lo que cree y que acabó como quiera se le va a dar la respuesta. Así que, y si ve ya la respuesta allí, usted como quiera ponga, diga, yo también me la sé, y usted también ponga allí su respuesta. Y bueno, la primera pregunta es esta. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? ¿Cuántos años tenía Manasés cuando empezó a reinar? Ahí está la pregunta del día de hoy para que usted nos ayude a contestar en esta bonita mañana. Y bueno, vamos a entrar aquí a la epístola de los Efesios. Recuerde usted que allá, ya casi para terminar, allá el libro de los Hechos, el apóstol Pablo pidió ir a Roma ante el César para ser juzgado de todo lo que se le acusaba, que no había que acusársele, pero bueno, él está allá en una casa, como hoy podríamos decir, en una casa de arraigo, donde él pagaba el alquiler de esa casa y él compraba todo lo que necesitaba, o sea, era su casa, él ahí, pero no podía salir. Así que tenía un soldado ahí las 24 horas, un soldado romano que estuviera ahí a la puerta porque Pablo no podía salir, pero sí podían entrar las personas. Así que a esa casa entraban muchas personas a visitar al apóstol Pablo. Recordemos que las cárceles romanas, eh, eh, cuando estaban ahí en juicio, no era un juicio para que salieran, sino que cada vez que alguien caía a esas prisiones, los dejaban allí hasta que murieran o les daban muerte. Pero
no había manera de salir de esas prisiones. Una vez que caías ahí, era para allá, ya sea que te quitaran la vida a ellos, te ejecutaran ellos o murieras allí estando encerrado. Así que el apóstol Pablo estaba allí en Roma, estaba en una casa de arraigo, como le estaba comentando, y entraba mucha gente allí a hablarle de los problemas que había en las iglesias, de alguna situación, y el apóstol Pablo, bueno, escribió cartas que salieron de ahí, de esa prisión, por decirlo así, que era una casa de arraigo, como le decimos nosotros hoy en día. Así que entraba mucha gente allí a platicar con el apóstol Pablo y a decirle de las situaciones de cada, de cada iglesia, de lo que estaba sucediendo en cada iglesia. Así que eso es lo que vamos a tratar el día de hoy de nuestra epístola a los Efesios. Y fíjese que toda la gente que entraba allí a esa casita, a esa casa, a darle informes de las iglesias, recordemos que Pablo era un misionero, él visitaba las iglesias y según lo que le daban, bueno, de ahí salieron cuatro hombres salieron de allí de la ciudad de Roma alrededor del año 62 después de Cristo, y estos hombres están en camino hacia la provincia de Asia, que estaba localizada en lo que hoy se conoce, hoy en lo presente se conoce como Asia Menor. Ahí es donde aquellos hombres salieron de allí con unos escritos. Estos hombres llevaban consigo unas composiciones más sublimes de la fe cristiana. Estos documentos eran tan preciosos que serían de un valor inagualable si estuvieran en existencia en la actualidad. Roma no comprendió, hermanos, no comprendía lo que Pablo hacía ahí adentro. Ellos lo tenían allí, Pablo estaba esperando allí el presentarse delante de César. Entonces, no sabían qué llevaban en esos escritos, porque si hubieran sabido lo que llevaban escrito, créanme que Roma hubiera impedido que esos escritos llegaran a nosotros. Así que estos hombres salieron con esos escritos hacia que hoy en la actualidad se conoce como Asia Menor. Eh, eh, Así que, y si ellos se hubieran dado cuenta, bueno, ya lo hemos comentado, hubieran tratado de arrebatarle esos documentos y que no llegaran a nosotros, que hoy en día es lo que nosotros estudiamos y es por lo cual nos dirigimos el día de hoy. Cuando estos hombres se despidieron del apóstol Pablo, cada uno de ellos recibió una carta para llevar a una zona hacia donde estaban dirigiéndose. Estas 4 cartas se encuentran en la palabra de Dios y han sido llamadas las epístolas de la prisión, porque Pablo estaba prisionero. Así que mientras Pablo había escrito, mientras se encontraba en la prisión, bueno, escribió estas cartas, mientras esperaba allí presentarse ante el César en esa época. Pablo era ciudadano romano, había apelado el caso ante el César y estaba esperando ser escuchado por él. Ahora, ¿cuáles fueron estas 4 cartas que salieron de allí y con estos hombres y que las llevaron? ¿Hacia dónde las llevaron? Bueno, una de esas cartas que llevaba, cada quien lo llevó a sus lugares respectivos, a donde ellos vivían. Y la primera carta, bueno, el primero que salió allí era Epafrodito. Él llevaba la carta, él era de Filipos y él llevaba consigo la epístola a los filipenses. Ahí usted lo puede colaborar en Filipenses 4:18. De ahí de esa casita de arraigo salió esa carta de los filipenses. Lo llevaba Epafrodito. Y el segundo era Tíquico, era de Éfeso y llevaba la carta a los efesios. Así que usted lo puede ver allí en Efesios 6:21. Y la tercera carta la llevaba Epafras, era de Colosas, y llevaba la epístola a los colosenses. Usted lo puede encontrar allí en Colosenses 4:12. Y bueno, tenemos la cuarta carta que es Onésimo, era un esclavo fugitivo de Colosas, llevaba la epístola de Filimón, que era su amo. Y usted lo puede encontrar allí en Filimón capítulo 10. Así que de esa casita de arraigo salieron esas 4 epístolas de las prisiones de Pablo y cada una iba dirigida a una iglesia, aunque la carta de los Efesios
Si usted ve allí, no le saluda especialmente a los de Éfeso, como en otras ocasiones él sí decía a los que están en tal ciudad, pero aquí en la carta de los Efesios no se la escribe, no le da el saludo, por decir así, el saludo a ellos, porque esta carta Pablo quería que se la escribiera, que se la leyeran en todas partes, que la escribieran en todas partes. Bueno, aquí sí dice, sí, los que están en Éfeso, sí, perdón, yo estaba hablando de otra epístola. Sí, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, iba dirigida a los de Éfeso. Así que estas epístolas presentaban un cuadro compuesto de Cristo, la iglesia, la vida cristiana y de la relación y funcionamiento de ellas. Estas facetas diferentes nos presentan la vida cristiana en el más alto nivel. En la epístola a los Efesios, la carta que vamos a estudiar en estos días, se nos presenta la iglesia. ¿Qué era la iglesia? Bueno, era la iglesia la cual es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia invisible de la cual Cristo es la cabeza. Así que estamos viendo aquí cómo el apóstol Pablo escribe que esta iglesia habla que es del cuerpo de Cristo, o esta es la iglesia invisible de la cual Cristo es la cabeza. Y en la epístola de Colosenses nos presenta a Cristo como la cabeza del cuerpo, la iglesia. En Efesios, fíjese, en Efesios el énfasis se pone sobre el cuerpo. En la epístola de Colosenses el énfasis está en la cabeza, que es Cristo, y en Filipenses se presenta la vida cristiana con Cristo como la fuerza dinámica, como lo puedo decir el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, Filimón presenta el vivir cristiano en acción, actuando en una sociedad pagana. Pablo le escribió a Filimón, quien era el amo de este esclavo Onésimo, para decirle, como leemos en su epístola a Filimón, ahí en los versículos 17 y 18. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Así que, en otras palabras, el evangelio durante el primer siglo era algo practicado en la vida diaria y funcionaba, mis amados. Esto es lo importante, que nosotros cada vez que estudiamos y que escuchamos algo, lo debemos de poner en práctica. Debemos no solo es de escuchar, es de ponerlo en nuestra manera de vivir, que sea nuestro diario vivir, porque es muy importante. Así que esto es lo que vamos a ver en este estudio de la epístola de los Efesios. Así también las otras obras que veremos en el futuro. Hablando de una manera global, podemos decir que la iglesia es la obra del arte de Dios. Es más hermosa que cualquier templo construido por manos humanas. Nosotros somos el edificio espiritual. Está siendo construido por piedras vivas y es habitado por el Espíritu de Dios. Nosotros somos ese edificio espiritual, somos ese templo. Fíjense qué bonito es que hacían templos y siempre se los derrumbaban, pero qué bonito fue que Dios ahora nos hizo a nosotros templos del Espíritu Santo, y que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos esa casa espiritual. Así que vemos aquí que Pablo, cuando estaba en Éfeso, porque esto es algo importante de apreciar por nuestra parte, es realmente algo emocionante el poder visitar los lugares donde estaban las 7 iglesias de Asia Menor, que también allá Apocalipsis nos menciona estas 7 iglesias. Fíjese que en una ocasión el Espíritu Santo no le permitió a Pablo, en su segundo viaje misionero, que entrara por la provincia de Asia donde estaba Éfeso. Era uno de los principales centros, pero como que el Espíritu Santo ahí no le permitió, en su segundo viaje, no le permitió a Pablo ir allí a Éfeso. Y lo podemos leer ahí en Hechos 16:6, que dice: y atravesando Frigia, de la provincia de Galacia,
le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, que el Espíritu Santo bloqueó a Pablo, le bloqueó el paso, le dijo, por hoy tú no entras por aquí, no vas a ir a Éfeso. Ahora no sabemos el motivo, no sabemos el motivo por el cual, pero sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué le decimos esto? Porque así fue que este hombre continuó su viaje hacia el oeste, a Macedonia, hacia Filipos, hacia Berea, y luego visitó Atenas y siguió hasta Corinto. Luego en el camino de regreso, ahí sí, Pablo visitó a Efesios. Y qué bueno que fue de regreso, porque si ha ido de ida, él no se hubiera quedado todo el tiempo que se quedó ahí en Éfeso el apóstol Pablo. Así que por eso decimos que los tiempos de Dios son perfectos, porque cuando iba de ida, Dios, el Espíritu Santo, no le permitió a Pablo llegar hasta Éfeso o llegar a Éfeso, pero de venida sí le permitió llegar a Éfeso. Y cuán grande fue la oportunidad que se le presentó al apóstol entonces. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 19, leemos, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Así que Pablo empezó un ministerio de gran alcance en Éfeso. Por 2 años enseñó en la escuela de alguien llamado Tirano, y el evangelio penetró en cada centro de la provincia de Asia. Evidentemente fue en ese tiempo que las iglesias mencionadas en el segundo y tercer capítulo de Apocalipsis fueron fundadas por el ministerio de Pablo. Y si recordamos, hermanos, Éfeso, pues hablamos también de cuando el apóstol Pablo llegó ahí y les habló de aquella diosa Diana que ellos tenían ahí, la diosa de la fertilidad, una diosa pagana, que casi la ciudad se encargaba o estaba inclinada a la adoración de esa diosa, que Pablo fue y les dijo, les vengo a hablar del Dios no conocido, y empezó a discutir sobre la diosa Diana, de tal manera que muchos mercaderes se levantaron en contra porque pues les quitó el negocio. ¿Por qué les quitó el negocio? Porque Pablo empezó a predicar tanto la palabra de Dios ahí, por 2 años estuvo ahí, que mucha gente se convirtió a Cristo. Así que empezó ahí el pleito, y por eso pues empezó la discusión. Y bueno, vemos por cuál la razón Pablo está en prisión por causa de Jesucristo, por predicar el evangelio de nuestro Dios. Entonces, así que esa fue la ciudad a la cual Pablo llegó. Primero se dirigió a la sinagoga y allá habló valientemente por espacio de 3 meses. Luego fue a la escuela de Tirano y allí continuó por 2 años. Dice Hechos 19:10, de manera que todos los que habitaron en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Este fue probablemente un momento culminante del trabajo misionero de Pablo. Él consideró a Éfeso como una gran oportunidad y se quedó ahí más tiempo que en cualquier otro lugar. Los habitantes de Éfeso escucharon más enseñanzas bíblicas de Pablo que los otros pueblos, y este fue el motivo por el cual pudo escribirles sobre las profundas verdades que esta epístola contiene. Efectivamente, Pablo podría escribir más adelante en su carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 8 y 9, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Y eso es muy importante. Cada vez que uno quiere, yo recuerdo cuando empezamos aquí a transmitir en vivo, que fue cuando se cerraron las iglesias allá en el 2019, que fue cuando decidimos transmitir. Encontramos este texto porque pues le preguntamos a Dios, ¿verdad?, que si era la voluntad de Dios que transmitiéramos o no, pues para ser dirigidos por Él. Y recuerdo que yo encontré este texto donde dice, porque se me ha abierto una puerta ancha para predicar. Y dije, bueno, esta es la puerta ancha, porque a través de las redes sociales, pues nosotros vamos a llegar a muchas partes del mundo llevando el evangelio. Así que podríamos decir, pero
¿qué pasa? Que también se levantan muchos adversarios, hermanos. El enemigo desanima tanto al mismo pueblo cristiano para que no escuchen, para que no apoyen a aquellos que están predicando la palabra, y de esa manera le ayudan al enemigo a que el que predica o al que está o al pastor se desanime y deje de hacerlo. Es algo increíble, porque si la misma epístola de Efesios nos llama a que estemos en unidad, a que busquemos el vínculo de la unidad, el enemigo se encarga de desanimarle y de ponerle sueño y de ponerle pereza y de que usted no escuche, de que se le hagan aburridas las enseñanzas, y de esa manera el enemigo trabaja. Y muchas veces, si nosotros no estamos en el espíritu, si nosotros no tenemos esa hambre de escuchar la palabra de Dios, pues nos quedamos dormiditos en casa y no apoyamos a alguien que está predicando, y de esa manera se desanima el predicador y muchas de las veces deja de predicar. Entonces, muchos son los adversarios, muchos son los enemigos que se levantan para que no llegue la palabra a usted. Le pone pereza, como le estoy comentando, le pone tanto trabajo, de tal manera que usted no escuche. ¿Por qué? Porque la palabra trae vida, mis amados. La palabra le da a usted vida, le da fuerza, le aumenta la fe para creer en nuestro Señor Jesucristo, para creer en sus promesas. Así que como la predicación de Pablo perjudicó el negocio de los plateros, hablando de allá de los que estaban allí con la diosa Diana, surgió una gran oposición y como resultado se produjeron graves disturbios en la ciudad. Pablo estaba predicando el evangelio del Dios viviente y sobre la vida que hay en Jesucristo. Dios le protegió de forma sobrenatural y le animó a continuar su labor. Ahí lo podemos ver allí en Hechos 19, del 23 al 41. Pablo amó a esa iglesia de Éfeso. Su última reunión con los líderes espirituales de esa iglesia fue una tierna despedida. Hechos 20, del 17 al 38, usted ahí lo puede ver. Un gran número de personas se convirtieron, a Cristo. Por ello creemos que el evangelio fue más efectivo en esa zona que en cualquier otro lugar y que en otras épocas de la historia del mundo. Fíjese que Éfeso hoy en la actualidad no existe, hermanos, ya no existe, pero en aquel tiempo sí estaba Éfeso, pero hoy no existe. Así que aquella iglesia fue el más alto nivel espiritual. Nos resulta sorprendente viviendo aquellas personas en una ciudad pagana, comprendieron tan bien las verdades de esta carta. Si no hubiera sido el caso, Pablo no les habría escrito a los creyentes de Éfeso en estos términos. Además, el libro de Apocalipsis encontramos que Éfeso fue la primera iglesia de las 7 iglesias de Asia mencionadas en la serie de las iglesias que nos ofrecen cierta descripción del desarrollo general de la historia de la iglesia. Ahí vemos que Éfeso se destacó como la iglesia de mayor profundidad espiritual. Ahora, la epístola de Efesios es muy lógica. De los 6 capítulos, los primeros 3, óigalo bien, tratan sobre el llamado espiritual de la iglesia y son doctrinales. Los primeros 3 capítulos son doctrinales y hablan del llamado celestial de la iglesia. Los últimos 3 capítulos tratan sobre la conducta terrenal de la iglesia, lo cual es muy práctico. Es que la iglesia tiene una cabeza, la cabeza de la iglesia que es Cristo, y Él está en el cielo. Nosotros estamos identificados con Él. Pero los pies de la iglesia están aquí abajo en la tierra. Y el apóstol Pablo nos dejaría allí sentados en lugares celestiales con Cristo. Usted lo puede encontrar allí en Efesios 4:1, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que ahí es donde el apóstol Pablo nos habla a nosotros que tengamos una buena conducta como hijos de Dios. O sea que les recordó a aquellos creyentes que era hermoso estar con la mente en el cielo, orgullosamente de la posición espiritual que tenía al estar unidos a Cristo, pero que era necesario descender
a la tierra y comenzar a vivir. Así que la sección doctrinal en sí misma es también muy lógica. En el capítulo 1, la iglesia es un cuerpo, hablando de Efesios. En el capítulo 1, la iglesia es un cuerpo. En el capítulo 2, vemos a la iglesia que es un templo. Y luego en el capítulo 3, vemos que la iglesia es un misterio. Luego llegamos a la sección práctica. Encontramos en el capítulo 4 que la iglesia es un hombre nuevo. Es decir, que la iglesia tiene que exponer algo nuevo en el mundo y entonces el cristiano vive en esta tierra como una nueva persona. En el capítulo 5 vemos que la iglesia sería una esposa. No nos hagamos la idea de que la iglesia es ahora la esposa. El apóstol Pablo dijo allá en 2 de Corintios 11:2 dice así: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es como si le hubiera dicho: yo os he comprometido en casamiento hoy y algún día la iglesia será la esposa. O sea que todavía no somos la esposa, ahorita somos el cuerpo de Cristo. Luego en el capítulo 6, la iglesia es un soldado. Es que hay un enemigo contra quien luchar. En este mundo está teniendo lugar en una batalla espiritual. Así que el clarín ha sonado y los cristianos deben mantenerse firmes en la causa de Dios. Así que vamos a resumir este bosquejo que vamos a estar viendo en tiempo más adelante. Vamos a estar viendo esta carta de los Efesios y le voy a dar las secciones como las vamos a ir viendo. Vamos a resumir ahora el bosquejo, o sea, en el orden en que se tratan los principales temas para tener una visión general del contenido de esta carta. Al mismo tiempo recapitularemos algunos de los puntos principales ya expresados. Así que lo primero es la introducción, que es según primera sección doctrinal, el llamado celestial de la iglesia, es del capítulo 1 al capítulo 3. Así que primero está la iglesia, que es el cuerpo, en el capítulo 1, y luego sigue la introducción, capítulo 1, versículos 1 y 2, y luego dice Dios el Padre planeó la iglesia, capítulo 1, versículos del 3 al 6, luego Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Dios el Espíritu Santo protege a la iglesia, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Y luego sigue oración por conocimiento y poder, capítulo 1, versículos 15 al 23. La iglesia es un templo, capítulo 2. El material de construcción, capítulo 2, del 1 al 10. El método de construcción, capítulo 2, del 11 al 18. El significado de la construcción, capítulo 2, del 19 al 22. La iglesia es un misterio, capítulo 3. La explicación del misterio, capítulo 3, versículos del 1 al 4. La definición del ministerio, capítulo 3, del 5 al 13. Oración por conocimiento y poder, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Esa es la primera sección. Pero vamos a ver aquí. Ya nos contestó la hermana Jael, nos contestó la respuesta. También, la pregunta, perdón, de nena. Hermano Natividad, Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros. Mucha calor, ¿cierto? A ver si hoy nos vemos por allí. Va a andar aquí en Monterrey, hermano. Me avisa si va a andar aquí en Monterrey, aunque hoy dijeron que nos guardáramos porque va a estar el calor inmenso el día de hoy. Pero qué gusto, hermano, qué gusto. Me va a dar mucho gusto poder verle y poderle saludar hasta ella, su esposa. Así que gracias por acompañarnos y por conectarse con nosotros. También tenemos aquí a la hermana Esther Hernández. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández. Igualmente para usted, hermana. Dios le bendiga grandemente. Y bueno, tenemos aquí a Rubencito Chávez, que él siempre manda saludos, a Raquel Chávez y a Elizabeth Chávez. Así que gracias, Rubencito, por estar siempre aquí con nosotros. Y bueno, la pregunta fue: ¿cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? Y claro que sí, tenía 12 años.
Usted lo puede encontrar allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. Ahí usted puede encontrar que empezó a reinar de 12 años. Así que la siguiente pregunta, esta va a estar fácil, ojalá y la puedan contestar porque está fácil. Dice, ¿cuál es el capítulo que habla ampliamente sobre el amor? ¿Cuál es el capítulo que habla ampliamente sobre el amor? Ahí está la pregunta para que usted nos ayude a contestar. Y aquí le voy a seguir dando la segunda sección de la práctica de la conducta terrenal de la iglesia que vamos a estar viendo aquí en Efesios y empieza en el capítulo 4. Así que Dios te bendiga, Cuñi. Sé que no puedes escribir porque estás trabajando, pero qué bueno que estás aquí con nosotros, Cuñis. Un fuerte abrazo y saludos allí a los sobrinos. Dios te bendiga. A Perla Gutiérrez, Dios te bendiga. Y bueno, tenemos del capítulo 4 al capítulo 6, que es la conducta terrenal de la iglesia. La iglesia es un hombre nuevo, capítulo 4. La exhibición del hombre nuevo, capítulo 4 del 1 al 6. La inhibición del hombre nuevo, capítulo 4 del 7 al 16. La prohibición del hombre nuevo, capítulo 4 del 17 al 32. La iglesia será una esposa, capítulo 5. El compromiso de la iglesia, capítulo 5, versículos del 1 al 17. La experiencia de la iglesia, capítulo 5 del 18 al 24. Las perspectivas de la iglesia, capítulo 5 del 25 al 33. La iglesia es un soldado, capítulo 6. Las relaciones del soldado, capítulo 6 del 1 al 9. El enemigo del soldado, capítulo 6, versículos 10 al 12. La protección del soldado, capítulo 6, versículos del 13 al 18. El ejemplo del soldado, Pablo, un buen soldado de Jesucristo, capítulo 6, versículos del 19 al 22. La bendición del soldado, capítulo 6, del 23 al 24, pidiendo conocimiento y poder. Así que ahí está cómo se va a dividir toda esta carta a los Efesios, que es también para nosotros, hermanos, porque somos el cuerpo de Jesucristo. Y es muy importante no solo que escuchemos, como le he comentado, sino que lo vivamos, que sea nuestra vida. ¿Cuándo es cuando disfrutamos la palabra de Dios? ¿Cuándo es cuando disfrutamos el Evangelio? Cuando lo vivimos, cuando lo disfrutamos, cuando lo vivimos nosotros, es de la manera que podemos disfrutar el Evangelio, que podemos disfrutar del cristianismo, que es muy importante que usted atesore la palabra, porque se acercan tiempos muy difíciles. Y le vuelvo a repetir, porque es muy importante, la palabra que usted tenga en su corazón es la que le va a ayudar a mantenerse firme, es la que le va a ayudar, hermanos, a no moverse, a no claudicar de su fe, a no renegar de su fe, sino a mantenerse firme. Así que empezamos aquí con el versículo 1 y 2, que es este texto de la carta a los Efesios, que comienza con la sección doctrinal. Así que dice aquí versículos 1 y 2, que es la introducción del apóstol Pablo a la iglesia a los Efesios. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Esta es la introducción más breve de las introducciones de las cartas del apóstol Pablo. En breve, porque esta carta fue enviada a la iglesia de Éfeso, pero en realidad estaba destinada, fíjese bien, para ser leída por todas las iglesias. En algunos de los principales manuscritos, las palabras en Éfeso no son mencionadas. Aparentemente, esta es la carta a la cual se refirió Pablo cuando dijo en su epístola a los Colosenses que se le leyera la epístola dirigida a la Odisea. En otras palabras, esta era la carta escrita para circular entre las iglesias de aquella época. El autor no estaba escribiendo aquí tanto para la iglesia local de Éfeso
estaba escribiendo aquí tanto para la iglesia local de Éfeso como para la iglesia en general, es decir, para el cuerpo invisible del creyente. Así que aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Esa frase debería ser cambiada y quedar de esta manera. Pablo, un apóstol de Jesús. ¿Por qué decimos eso? Bueno, esperamos que usted no piense como nosotros. Dice, esta epístola debería decir Cristo Jesús. La palabra Cristo es un título que indica quién es Él. Mateo 16:15 vimos que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús era su nombre humano. En 2 Corintios 5:16, Pablo pudo decir que a Cristo ya no le conocemos según criterios humanos. Pablo no le conoció como el Jesús de los 3 años de ministerio público, sino más bien como el Cristo glorificado con quien se encontró en el camino a Damasco. Después, fíjese, de haber perseguido la iglesia, después de ser un hombre aguerrido, por decir así, que llevó a prisión a muchos cristianos, que dio muerte también a muchos cristianos, le podemos ver aquí que después que nuestro Señor Jesucristo se encontró con él, ahora lo vemos sufriendo por la causa de Cristo, pero a la vez predicando, mandando estas cartas a las iglesias y que hoy en día nosotros también las podemos leer. Así que él se consideraba un apóstol de Jesucristo, aunque los requisitos eran que debieron de haber andado con Jesucristo, pero aún así él se consideraba como apóstol de Jesucristo. Él dijo aquí que era un apóstol. Ahora, ¿qué era un apóstol? Bueno, ese fue el cargo o ministerio más alto que la iglesia ha tenido. Nadie puede hoy ser un apóstol en aquel sentido original por la sencilla razón que no puede cumplir los requisitos. Uno de los requisitos era los apóstoles recibieron su comisión directamente de los labios del Señor Jesucristo. Pablo mismo alegó esa condición para sí mismo cuando escribió a los Gálatas 1:1 diciendo, Pablo apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, que había sido nombrado apóstol directamente por Jesucristo. Y esa fue la razón por la cual creemos que Pablo ocupó el lugar de Judas y no el de Matías. ¿Se acuerda cuando echaron suertes allá que para ver quién tomaba el lugar de Judas y echaron ahí suertes y cayó en Matías? Pero no vemos ningún escrito de Matías, no vuelve a aparecer Matías. Así que aunque los apóstoles escogieron a Matías, quien realmente escogió nuestro Señor Jesucristo para ocupar el lugar de Judas, podríamos decir que fue Pablo. Pablo fue el que ocupó ese lugar escogido por nuestro Señor Jesucristo, porque de Matías, aunque voltaron para elegirlo a él, no encontramos nada de él, nada que haya hecho como apóstol. Así que aparentemente los apóstoles recibieron su comisión directamente del Señor Jesús. El segundo requisito es, para ser apóstol, era que esta persona tenía que haber visto al Salvador después de su resurrección. Pablo pudo cumplir ese requisito, como bien sabemos. Se le apareció a nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer requisito para ser apóstol era que ellos ejercitaban una inspiración especial, explicaban y escribían la escritura. Y usted puede ver ahí en Juan 16:26, Juan 16:13, Gálatas 1:11 y 12. Ciertamente Pablo estaba a la altura de los requisitos más que cualquier otro apóstol. El siguiente requisito, el cuarto, era ellos ejercitaron una autoridad suprema. Usted lo puede ver ahí en Juan 20, versículos del 22-23, 2 Corintios 18, y el quinto requisito, el distintivo de su autoridad era el poder para realizar milagros. Usted lo puede ver ahí en Marcos 6:13, Lucas 9:1 y 2, Hechos 2:43. Así que esa era la señal de un apóstol. Hacia la final del siglo de Juan, escribió en su segunda carta, versículo 10,
Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido. La señal distintiva ya no era la capacidad de realizar milagros, sino tener doctrina correcta. Y el sexto requisito, a ellos se les dio la comisión universal de establecer iglesias. Lo podemos ver en 2 Corintios 11:28. Y Pablo satisfizo expresamente estos requisitos del apostolado. Así que por eso Pablo aquí dice, por la voluntad de Jesucristo y de Dios, que él era apóstol porque Dios así lo escogió. Así que no era porque él tuviera una ambición, sino que él fue escogido por Dios. Así que ahí en su epístola de los Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo escribió, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los judíos. Y Pablo dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículos 12 y 13, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en su ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Así que estamos viendo todas estas citas de cómo el apóstol Pablo dio, como quien dice, pruebas de que él era apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que él era apóstol escogido por Dios y no por los hombres, sino por Dios. Así que estamos viendo aquí el comienzo, solamente el comienzo de la epístola de los Efesios. Lo que le di fue una introducción para que vea usted lo que vamos a estar viendo más adelante en esta epístola de Efesios. Es algo muy importante. Usted debe de saber su doctrina, debe de saber cuál es nuestra doctrina. Si alguien le pregunta cuál es su doctrina, bueno, usted la puede encontrar ahí en los primeros 3 capítulos de Efesios. Esa es nuestra doctrina y la debemos de entender. ¿Para qué? Dice la palabra, la misma palabra de Dios, para que cuando te pregunten puedas contestar, puedas decirles cuál es nuestra doctrina, y luego habla de nuestro comportamiento. Nosotros, como el cuerpo de Jesucristo, debemos de tener un comportamiento como hijos de Dios. Por eso dice, compórtate como tal. Entonces, es muy importante, hermanos, esta epístola que vamos a estar viendo, no se la pierda, conéctese, porque es muy importante que usted conozca su doctrina y más que todo, conocer la conducta de un cristiano. ¿Para qué? Para que pueda discernir quién es cristiano y quién no, porque hoy hay una confusión tremenda, 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 hay una confusión tremenda. Entonces, por eso la misma palabra dice, por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos, hermanos. Entonces, conociendo las escrituras, vamos a saber cómo debe de ser la conducta de un hijo de Dios, y usted va a poder identificarlos. Porque para nosotros es muy fácil imitar a aquellos que hacen mal o que andan incorrectamente. Y aquellos que andan correctamente, lo que hacemos es levantarnos en contra de ellos. Así que es muy importante todo lo que vamos a estudiar en esta epístola. Y bueno, tenemos aquí la respuesta que nos dieron nuestras hermanas, nuestra hermana Jael, Devani y nuestra hermana Nena. Dios le bendiga, hermana Marta, feliz inicio de semana. Igualmente para usted, un poquito tarde, pero ya está aquí con nosotros. Dios le bendiga, hermana, espero que se sienta ya mejor, que se esté recuperando, y bueno, esperamos pronto verle ahí con nosotros. Así que un fuerte abrazo y gracias por sus bendiciones. Y bueno, la pregunta era, ¿cuál es el capítulo que habla ampliamente sobre el amor? Y claro que sí, es 1 Corintios capítulo 13. Y ahí nos habla ampliamente del amor. Así que le vamos a dejar aquí esta introducción que estamos viendo de la carta a los Efesios, que es muy importante que usted y yo aprendamos y que podamos atesorar en nuestro corazón. Así que le invito a que usted nos ayude allí, búsquenos allí en YouTube, c.celbuenpastor, y le dé me gusta para que YouTube nos ayude a seguir reproduciendo estas enseñanzas y más gente pueda venir a los pies de Jesucristo.
También búsquenos en Facebook por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Aquí usted nos puede encontrar lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Lunes, miércoles y viernes a las 8:30 con su servidora Nereida Gutiérrez en Aprendamos Juntos. Déjeme orar por usted para que Dios la bendiga, para que Dios lo guarde y lo guarde más que todo de esta calor y podamos primeramente Dios vernos aquí el miércoles nuevamente. Amén. Le doy gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final aquí acompañándonos y apoyándonos para seguir transmitiendo y poder seguir predicando esta palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabo en esta hora y te doy gracias, Señor. Gracias por lo que nos has permitido aprender en esta mañana. Gracias, oh Dios, porque es muy importante que aprendamos nuestra conducta y que aprendamos, Señor, lo que tienes tú para nosotros. Te alabo en esta hora y te doy gracias. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que se conectaron en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas grandemente, que tú seas con ellos en todo momento, mi Dios, que tú los guardes de esta calor, Padre eterno, que tú los cubras con tu sangre preciosa. Ayúdalos en sus negocios, ayúdalos, Señor mío, allí en sus trabajos, en sus escuelas. Dales gracia y sabiduría, mi Dios, para desenvolverse en cada área en la que ellos se encuentren. Te pido que tú los guardes grandemente, que si tienen alguna necesidad, tú se las suplas conforme a tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios, a seguir adelante, Padre, firmes contigo, Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Te alabamos en esta hora y te damos gracias. Te pido, Señor mío, que tú seas con cada uno y si alguien está enfermo, Padre, que tengan esa fe para creer que en tu nombre son sanos, que en tu nombre son libertados, que en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, puedan recibir ese milagro, oh Dios eterno, y puedan levantarse con poder. Señor mío, ayúdanos y guárdanos, oh Dios, guárdanos de tanta enfermedad que va a traer estas calores, Señor. Guárdanos y cúbrenos con tu sangre preciosa. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Gracias, nena, hermana Marta, hermana Noemí. Gracias por acompañarnos. Y si el Señor sí lo permite, nos vemos el miércoles a las 8:30 de la mañana. Les amo en el amor del Señor Jesucristo. Les envío un fuerte abrazo y que tengan un excelente inicio de semana. Dios les bendiga. Cuídense mucho.